la doctora Sheila Castro es que una vez que dejemos unos 15, 20 minutos a fin de la disertación para que podamos hacer preguntas y evacuar dudas, y en una de esas aprendemos todos también, porque de eso se trata, porque hay varios colegas acá. Así que bueno, vamos a empezar con lo que es la prescripción adquisitiva de inmuebles. Como ustedes saben, la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos reales. En este caso nos vamos a referir específicamente sobre los inmuebles, pero este modo de adquirir los derechos reales requiere tener dos aspectos o elementos esenciales. Tener una posesión pública u ostensible, como dice el actual código, continua, pacífica e ininterrumpida, y cumplirla por el plazo y las condiciones que establece la ley. En el caso de inmuebles específicamente, vamos a hacer la salvedad que, más allá que no está en los Power, pero sabemos, hay dos tipos de prescripciones, la veinteañal y la decenal, ¿sí? ¿Por qué hago la introducción? Porque también es una problemática que hay entre los profesionales del derecho muchas veces en los encuadres de esos juicios, ¿sí? Recuerden que para la proscripción adquisitiva veinteañal, más allá de los 20 años, hay que tener una posesión animus domini, con ánimo de dueño, y pública, pacífica, continua, no ininterrumpida, es decir, sin los vicios de clandestinidad, de violencia. Mientras que en la decenal, que es hacemos una distinción para que no incurramos, porque muchas veces hay colegas que me consultan, tenemos que tener un justo título y los 10 años. La prescripción decenal se da fundamentalmente como una institución saneadora de títulos. Esto es, cuando alguien ha comprado con título generalmente, pero su título adolece de algún defecto, principalmente de quien transmitió no tenía las capacidades suficientes para transmitir o carecía de legitimación. En esos casos yo adquiero, pero con el paso de los 10 años y la buena fe, que es el tercer elemento, me puedo oponer a cualquier acción reivindicatoria, de reducción o de nulidad que pueda pretender quien se haya sentido perjudicado por esa transferencia dominial, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que tener en claro que principalmente la prescripción decenal se utiliza más como excepción, como defensa, que como acción. Nada obsta que la usemos como acción. Podemos hacerla si advertimos el error y queremos subsanar el título, pero generalmente se usa como excepción, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las, bueno, en el nuevo código, por supuesto, el código ha adoptado un criterio conceptualista respecto de las instituciones jurídicas, y específicamente el 1897 establece que la prescripción es un modo de adquirir el dominio, por supuesto, cuando se adquiere por la posesión y el tiempo fijado por ley. Claramente sabemos que esto puede operar para bienes muebles o inmuebles. Nos vamos específicamente a referir a bienes inmuebles en este caso. Pero antes de entrar en los aspectos prácticos, tenemos que ver los fundamentos de la prescripción para que tengamos en cuenta también para qué sirve la prescripción adquisitiva. Y tiene la doctrina en esto, digamos, coincidente, que hay dos grandes fundamentos. Primero es una función saneadora de títulos, y el segundo hacia la conveniencia social y económica, que es el que más destacan los colegas siempre. La conveniencia social y económica no es ni más ni menos que la ley premia o favorece a ese poseedor que ha mantenido activo ese bien, en nuestro caso inmueble, productivo, en donde generando riquezas y haciendo un uso y un aprovechamiento de la tierra, castigando, en definitiva, a ese titular registral que se ha mantenido desaprensivo, indiferente, y que no hace intervenir el bien en los medios productivos de un país. Ahora, esa es la típico o el típico fundamento en el cual incluso nos vamos a basar a la hora de entablar un juicio de prescripción adquisitiva, porque por nuestro sistema, no me voy a poner a hablar de las teorías porque ahí sí que nos aburrimos, pero por nuestro sistema, la carga de la prueba siempre la va a tener el actor.
porque el actor va a ser quien va a tener que probar no solo la posesión, sino también el aspecto subjetivo, que es decir, que lo ha ejercido con animus domini, con ánimo de dueño, de manera pública, de manera pacífica, y que ha sido ininterrumpida. Y esa carga de la prueba va a ser a cargo del actor. Entonces va por lo general a tener que probar eso, digamos, en la causa. Probar que el bien ha sido productivo, ha sido ocupado, que ha sido utilizado, que es conocido en la sociedad y que en definitiva está haciendo un uso público, notorio y evidente del inmueble, más allá de la posesión. Lógicamente el uso ahí lo usado no en términos jurídicos, sino con lenguaje natural. Pero lo que ejerce es una posesión en donde tiene productivo el bien y lo ocupa ejerciendo actos de dueño y a la vez demostrar la indiferencia, la pasividad del titular registral y que no han existido causas de interrupción o de suspensión de la posesión también y de la prescripción. Con lo cual ese es el primer fundamento. Pero no es menor, y esto quizá por ahí les interesa más a los escribanos, pero también es importante que lo sepamos y que lo analicemos, que la prescripción es una institución saneadora de títulos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno va a adquirir un inmueble, siempre el derecho del transmitente, como ustedes saben, hay un principio general del derecho que nadie puede transmitir un derecho ni mejor ni más extenso del que tiene. Con lo cual, siempre se debe hacer, a cargo del escribano o del abogado interviniente, un estudio de títulos de la persona que va a transmitir o transferir ese dominio a los efectos de verificar no solo la titularidad del dominio, sino que tenga capacidad, legitimación. Ojo, hay muchas circunstancias, no es porque sea mayor de edad que tenga capacidad. Muchas veces actúa como apoderado y se le ha revocado el poder, o muchas veces actúa como administrador judicial de una sucesión y se le ha revocado la administración de la sucesión, o a veces vende y se lo han inhabilitado, que incluso ahora tenemos inhabilidades especiales por pródigo, por juego, o incapacidades relativas en cierta medida. Entonces, en esos casos es donde se hace un estudio de título para verificar que además de la titularidad del derecho tenga capacidad y legitimidad para transmitir. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a hacer el estudio de título? Y lógicamente no más allá de 20 años. ¿Por qué? Porque todo defecto, vicio o nulidad que pueda afectar al título, cuando ha sido producido ese hecho nulidificante o que tiene un vicio, recién, si es más allá de 20 años, o sea, tiene más de 20 años de antigüedad, ese defecto ha sido purgado, saneado por el transcurso del tiempo. Con lo cual ahí opera la prescripción adquisitiva como saneadora de título. Es decir, no se le va a poder oponer a ese adquirente la nulidad o la falta de legitimación o el vicio que adolece el título si ese vicio se produjo más allá de 20 años, porque automáticamente se declara prescripto, se puede por supuesto interponer como excepción la prescripción, pero en definitiva lo que logra este instituto es purgar los vicios con el paso del tiempo. Obviamente, en las cosas muebles es mucho más tangible porque tenemos 2 años en las cosas muebles. Ahora el código lo ha unificado tanto registrales como no registrales. Entonces, en esos casos, pretender reivindicar un bien mueble, por ejemplo, ya me estoy yendo, pero volvemos, pero que tiene menos de, que tiene por un vicio que ha sucedido hace 3 o 4 años, es susceptible de ser interpuesta la prescripción adquisitiva como excepción y rechazar esa acción o pretensión reivindicatoria de quien alega el vicio o nulidad de la transmisión dominial que se ataca. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son en definitiva las dos grandes, o los dos grandes fundamentos del juicio de lo que es la prescripción adquisitiva como modo de adquirir el dominio, ¿sí? Por supuesto que la prescripción adquisitiva es uno de los tantos modos de adquirir el dominio. Eso ustedes ya saben, hay accesión, aluvión, la misma tradición. O sea, hay un montón de modos que pueden ser originarios o derivados, pero la prescripción es un modo muy específico porque es un modo originario en la medida en que quien adquiere el dominio
provoca la cancelación del dominio anterior. Y de hecho en las sentencias así se ordena. En la sentencia en los resuelvos, después de los visto y considerando, en los resuelvos dice, declárese la adquisición de dominio por prescripción adquisitiva del señor X, y en el otro resuelvo, ordénese la cancelación del dominio al folio real tanto, número tanto. ¿Se dan cuenta? Con lo cual tiene un doble efecto la adquisición originaria. La adquisición del dominio propiamente dicho y la cancelación del dominio anterior. Ahora, aún con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley 14.159, que fíjense que es del año 58, que recepta el decreto del 58, sigue vigente el artículo 24 que establece los caracteres o requisitos relevantes del juicio de prescripción adquisitiva. Que esto es una norma de fondo que establece las características principales que tiene que tener el proceso de prescripción adquisitiva sobre inmuebles, solamente referido a inmuebles. Y en ese caso, impone la ley de fondo las condiciones, fíjense, haciendo una cierta intromisión, hasta en aspectos procesales. Es decir, que los códigos de procedimiento de todas las jurisdicciones del país tienen que respetar las características que establece esta ley, ¿sí? Ya vamos a ver específicamente nuestro código, pero no se pueden contradecir esos parámetros o condiciones que establece la ley complementaria del Código Civil como derecho de fondo. Después, cada una de las provincias, en virtud de su poder de policía reglamentario, dictará sus códigos de procedimiento con sus características especiales en cada proceso, específicamente en el de prescripción adquisitiva. Yo recuerdo, en el año entre el 2000 y 2005 litigué en la provincia de Córdoba, me matriculé allá y litigué allá, y una de las publicidades que tenía el juicio de prescripción adquisitiva ya obligatoria era poner un cartel en el inmueble, que había que poner un cartel. No, entiendo que no sigue esa publicidad, pero era una publicidad material que imponía el inicio del juicio, la colocación de un cartel en donde se indicaba que tramitaba juicio de prescripción adquisitiva bajo los autos tanto, en el juzgado tanto. Obviamente, y en la práctica, vamos a ser sinceros, se ponía el cartel antes de hacer la inspección ocular y después se sacaba, cosas que propias de la práctica profesional argentina, ¿no? Yo no lo hice, pero me contaron y así lo hacían en ese momento. Pero bueno, ¿cuáles son las condiciones o requisitos básicos que se deben cumplir en el juicio de prescripción adquisitiva? Primero, es un juicio contencioso, de por sí contencioso, y lo va a entablar el poseedor contra quien surja como titular dominial conforme las constancias del Registro General Inmobiliario, y la ley dice el registro catastral. En nuestra jurisdicción, quien informa las titularidades de dominio es el Registro General Inmobiliario. Les digo porque luego, cuando inicien el juicio de prescripción adquisitiva, a Catastro se oficia a los efectos de que tome noticia de la iniciación del juicio, que eso ya lo vamos a ver. Y siempre por el director de Catastro informa que la repartición no informa dominio, porque claro, siempre en los oficios judiciales le solicitan que además informe quién es el titular dominial, cuando eso es una potestad exclusiva del registro inmobiliario. Pero ojo, la ley así lo establece, por eso los jueces también lo ordenan de esa manera. En segundo caso, y eso es una cuestión que es un requisito de admisión de la demanda, es el plano de mensura apto para tramitar juicio de prescripción adquisitiva, que no es ni más ni menos que un plano de mensura posesorio. ¿Esto qué significa? Que sí o sí necesitamos esa mensura aprobada, apta para el trámite de prescripción adquisitiva como un requisito de admisibilidad de la demanda. Si no la acompañamos con la demanda, no nos van a proveer la demanda directamente. Y el plano de prescripción adquisitiva, posesorio para prescripción adquisitiva, tenemos que tener en claro que lo que hace el ingeniero agrimensor en ese momento es determinar la territorialidad de la posesión y los títulos que afecte esa posesión. Porque lo que va a hacer el agrimensor en esos casos no puede, yo además de ser profesor de Derecho Real en la Universidad Nacional,
les doy la última materia a los ingenieros agrimensores, que es agrimensura legal. Y lo que nunca puede hacer un agrimensor es mensurar voluntades. O sea, no puede uno decirle, sí, mi mueble es hasta aquel algarrobo, hasta la ruta, no. Tienen que sí o sí, por conforme reglamentaciones y la Ley Nacional de Catastro, la 26209, mensurar los públicos y notorios deslindes que determinan la posesión y la diferencian de su entorno, es decir, de los colindantes, a tal punto que la resolución de catastro que determina las normas de procedimiento para la mensura posesoria, a título ejemplificativo dice se deben relevar los públicos y notorios deslindes tales como muros, medianeras, pircas, pirquitas, zanjas, alambrados, y da una enumeración totalmente enunciativa respecto de las posibles situaciones con las cuales se deslinda. Y en ese plano de mensura posesorio, vamos a ver, también el agrimensor debe dejar constancia en nota qué porcentaje del título de dominio se afecta, si se afecta a uno, a varios o parcialmente a uno. Porque puede ser que la posesión afecte el 100% de un inmueble. Perfecto. En ese caso la posesión está coincidiendo con un título. Por lo general sucede en inmuebles urbanos, ¿sí? Ahora, muchas veces puede pasar que la posesión afecte el 40% de un inmueble y el 30% de otro inmueble, con lo cual afecta parcialmente a dos títulos. ¿Por qué? Porque suponiendo que un inmueble es este y este es otro inmueble, tengo la posesión por la mitad de este inmueble y la mitad del otro, porque la posesión no obedece títulos. Con lo cual en nota debe especificar el agrimensor qué porcentaje de títulos se afecta y en definitiva qué inscripciones registrales tienen esos títulos. Por una cuestión lógica, el primer punto, contra esos titulares registrales voy a tener que entablar el juicio. Aun cuando le afecte, yo el otro día inicié un juicio que afectaba el 80% de una parcela dominial y el otro le afectaba el 4,95, me ha quedado grabado. Y lo tengo que citar al del 4,95. Daban ganas de llamarle al agrimensor y decirle, hacía falta poner el 4,95, pero afecta a dos dominios. Entonces, tenés que tramitar el juicio por el carácter contencioso contradictorio con los dos titulares de dominio. Luego, en una clara intromisión de la legislación nacional sobre los poderes reservados de la provincia, muy discutible, establece la amplitud probatoria como principio en los juicios de prescripción adquisitiva, en donde dice la ley que se obtendrá especial relevancia al pago de los impuestos y tasas de servicio, sin importar que dichos comprobantes vengan a nombre del titular registral. Lógico, porque nunca el poseedor va a poder lograr los cambios de titularidades. Lo que sí hay que tener en cuenta en estos casos es que la tenencia de esos comprobantes debe ser por periodos constantes y continuos de tiempo, en donde uno vaya conservando ese poseedor los comprobantes de pago de los servicios durante el lapso de 20 años. Tampoco es que se va a controlar el cumplimiento fiscal. De hecho, hay un fallo de la Corte Suprema que establece claramente que no se le puede exigir al poseedor el pago de todos los periodos durante 20 años cuando el mismo titular de dominio a veces no paga o accede a planes de pago, etc. Pero sí tiene que haber un pago periódico en el que se abarquen los 20 años. De más está decirle que el día que se le siente a alguien en el estudio y diga acabo de pagar 20 años para atrás, primero hay que decirle estás pagando periodos prescriptos, con perdón de los abogados de Fiscalía de Estado, pero es así. Y segundo, no te sirve como prueba porque no estás acreditando la periodicidad de la posesión con 20 años de antigüedad respecto de la cosa inmueble. O sea que no es ese un consejo a darle a los clientes, claramente. Además, por supuesto, no se puede probar por testigos, solamente por testigos, porque lo que la jurisprudencia requiere, no está en la ley eso, pero sí la jurisprudencia, es la necesidad de la prueba compuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que existan dos o más medios de prueba
que acrediten no solo la posesión animus domini, sino también la antigüedad de esa posesión y el cumplimiento del plazo legal de los 20 años. ¿Sí? En estos casos específicos, los dos o más medios de prueba tienen que lograr la convicción suficiente al juez que se ha probado no solo la calidad de la posesión, que es animus domini, que es pública, que es pacífica, que es continua, que no es interrumpida, sino también que se ha cumplido con el otro elemento que es el plazo de ley. Y ahí, bueno, vamos a hacer jugar, que es lo que vamos a ver más adelante, distintos medios de prueba para probar distintas circunstancias de la posesión. En los casos en que existe interés fiscal, la ley de fondo le impone a los códigos procesales de todas las provincias y lo cumplen, que en caso de haber interés fiscal se debe citar a la nación, provincia o municipio que corresponde en la jurisdicción. Y por supuesto lo último es que la sentencia, conforme el código, esto ya, pero es norma de fondo, es una sentencia declarativa, porque justamente declara la adquisición del dominio por el transcurso del tiempo. O sea que la sentencia no tiene función o una naturaleza constitutiva. Es simplemente la declaración de un derecho que ya se constituyó por el paso del tiempo. Con lo cual es muy importante eso, porque el mismo Código Procesal Civil de nuestra provincia, en el artículo 635, al reglamentar, es el nuevo código, por supuesto, con la ley de 2415, al reglamentar dispone que la misma sentencia en el proceso de prescripción adquisitiva hace los efectos de cosa juzgada material y por ende implica una adquisición de dominio ya con un título inatacable, porque es un dominio originario y, como les dije anteriormente, que ordena cancelar el dominio anterior. Ahora que, y esto un poco vamos ya a la parte práctica, ya teniendo en claro cuáles son en cierta medida los caracteres relevantes, cuando tenemos, que esto un poco es lo que me pidieron los organizadores, cómo proceder principalmente a aquellos colegas litigantes cuando viene una persona hasta el estudio a consultarnos la posibilidad de tramitar un juicio de prescripción adquisitiva. Bueno, por supuesto que la entrevista es algo fundamental respecto a los hechos sobre los cuales uno va a basar la demanda. Como primer medida, uno tiene que tener en claro cuál ha sido la fecha o la época de toma de posesión, cuándo en definitiva se inició la posesión y, por supuesto, si se ha mantenido esa posesión durante el tiempo y si hay hechos o actos realizados como con animus domini que reafirmen esa característica. ¿Por qué es importante? Porque el 1905 también, que les mencioné anteriormente, cuando habla que la sentencia es declarativa, impone como condición al juez que se declare en qué fecha o época se adquirió el dominio por el transcurso del tiempo, con lo cual el juez va a requerir necesariamente e inexorablemente tener una fecha de toma de posesión o inicio de posesión para poder consignar en la sentencia cuál es la fecha en la cual se adquirió el dominio. Y esa toma de posesión, como algunos colegas que siempre me consultan, hay que tener en cuenta que puede ser de distintas formas. Puede ser por una ocupación, puede ser por una tradición, puede ser por una interversión del título, en definitiva por muchas causas en las cuales una persona pasa a ocupar un inmueble en calidad de poseedor, ¿sí? Y ahí es donde uno va a tener que probar esa fecha como un requisito fundamental para que después pueda en la sentencia dictarse la adquisición del dominio, cumpliendo el requisito del 1905, es consignando la fecha. A veces, y esto en la práctica, uno tiene que acomodar las cosas para fijar una fecha. Con algún acto, ya lo vamos a ver, en muchos casos vamos a tener el instituto de la unión de posesiones que establece el 1901, antes accesión de posesiones, en donde un poseedor puede sumar su posesión con otro poseedor, ya sea por causa de muerte o por un acto a título singular, y en esos casos muchas veces
con un solo documento se puede terminar un inicio de posesión. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, si ha habido un contrato de compraventa que yo le compré un inmueble a uno de varios herederos, pero yo le compré el inmueble y entré en posesión, y ese inmueble tiene fecha cierta, claramente la fecha de inicio de posesión o de toma de posesión fue ese contrato. Es título, ahí vienen algunos colegas a veces y me dicen, bueno, pero ahí puedes hacer la prescripción decenal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedo hacer una prescripción decenal con eso? No, no, porque no es título. Porque el boleto de compraventa no es título para hacer una prescripción decenal. Eso ténganlo siempre claro. Para que sea una prescripción decenal tiene que ser un instrumento con las formalidades extrínsecas, escritura pública, que ha sido incluso calificado por el registro, pero adolece de un vicio, que es la falta de capacidad o de legitimidad de quien transmite, que el mismo registro, al momento de ejercer la función calificadora, no lo pudo advertir porque es un vicio oculto. Eso lo transforma en justo título. De hecho, los justos títulos están inscriptos en el registro. Lo que pasa que después, por eso les digo que siempre la decenal se utiliza casi siempre como defensa o excepción, ¿sí? Ahora, quien le compró un heredero, tiene ese contrato con la fecha cierta de inicio de la posesión. U ojo, quizá con esa fecha no le dan los 20 años, pero quien le transmitió, él había adquirido el padre que falleció. Entonces, en esos casos tengo el acta de función del padre, que me dice que es en 1980, y yo utilizo la unión o accesión de posesiones en 1901, en donde digo que mi posesión se une a quien me transmitió, quien estaba, lo voy a tener que probar también, ahí hay carga probatoria, poseyendo a título exclusivo desde la fecha del fallecimiento del padre, que fue en 1980. Entonces, tengo un acta de función del 1980 que me hace presumir, porque no es prueba suficiente, entiendo yo, para lograr la convicción, que ahí el que vendió, porque la accesión de posesiones se puede dar tanto por una cesión de derechos y acciones posesorias hechas en escritura pública, por un boleto de compraventa, ¿sí? Por varios actos, a veces por permutas, pero por actos que impliquen transmisiones de derecho y de posesión, ¿sí? No solamente es la cesión de derechos y acciones posesorias. Eso se los aclaro. Entonces, en ese caso, puedo probar, porque suponiendo que ese acto transmisivo se hizo en el 2010 y no me dan los años, puedo probar que mi cedente, ¿sí?, tenía una posesión exclusiva y animus domini desde el fallecimiento del padre. Por supuesto lo voy a tener que probar, ahí ya vamos a ver, tendré que llamar a vecinos que digan que sí, que cuando falleció él quedó solo, que tenía todo el pago de los impuestos y servicios ese hombre solo, y que en definitiva hizo actos en cierta manera dispositivos como construcciones, o que una vez le llegaron y le embargaron el inmueble y eran los bienes de él porque era una deuda personal de él, que muchas veces son cosas o actos que acreditan una actuación animus domini, aun cuando pierde un juicio o lo es ejecutado por un crédito, y puedo sumar esa posesión de quien me cede, pero siempre voy a tener que determinar la fecha de inicio o toma de posesión que utilizo. No es, porque a veces la toma de posesión puede ser mía si me dan los 20 años. Ahora, yo puedo decir, yo tomé la posesión en el 2010, pero mi posesión se inicia en 1980 cuando falleció el padre de quien me cede a mí. ¿Se dan cuenta? O sea, no siempre va a coincidir la toma de posesión con la del inicio de posesión, dependiendo cómo lo utilicemos. ¿Sí? Bueno, en segundo lugar es muy importante respecto con los clientes, que es la parte práctica que me pedían, darle un instructivo a los clientes respecto de las instrucciones probatorias que vamos a necesitar el caso, porque a posteriori de escuchar los hechos, tenemos que, en cierta medida, empezar a trabajar en qué fecha de posesión vamos a tomar como inicio del cómputo y empezar a darle un instructivo sobre las pruebas que va a tener que recabar siempre el cliente, en definitiva, y el poderdante, en su caso, quien nos va a encomendar el juicio, porque sí o sí él va a ser quien va a tener que
hacer la recopilación de las pruebas. Entonces, en ese instructivo uno le va a decir, bueno, más allá que ya vamos a ver que tiene que hacer el plano de mensura para prescripción adquisitiva, que traiga los impuestos o servicios, que si ha celebrado contratos sobre el inmueble, por ejemplo, capaz que lo ha alquilado o que lo había dado en comodato en algún momento, si en definitiva también ha realizado reparaciones sobre el inmueble, en donde se pueden probar o con factura de las reparaciones o con fotos, a veces fotos como era el inmueble antes y cómo es ahora. Hay veces que alguna vez uno ha usado fotos del cumpleaños cuando los niños eran chicos y fotos del cumpleaños cuando los niños son grandes, o las libretas de los niños cuando iban a la primaria, y hoy esos niños tienen 20 años. En definitiva, darle un instructivo de qué pruebas vamos a requerir para que nos acompañe, porque en definitiva, y vamos a recordar, hoy en día el ofrecimiento de pruebas con la interposición de la demanda. Una vez que se interpone la demanda, y más allá que después podemos bonificarla como se habla, una vez que corremos traslado de esa demanda ya no podemos agregar más pruebas. Entonces, muy importante tomarse el trabajo de recopilación de pruebas al momento de interponer la demanda para no andar bonificando y esperando que sí trae, porque incluso esa prueba es la que nos va a permitir hacer un relato coherente, ordenado de cómo es la posesión. Incluso, que el último punto se los dice, coordinar la confección del plano de mensura, el cliente, hay que decirle, como es requisito de admisión de demanda, mientras va haciendo eso, vaya haciendo el plano de mensura para prescripción adquisitiva, porque si no trae un plano de mensura para prescripción adquisitiva, no vamos a poder interponer la demanda. Ese plano, obviamente, es como les dije yo, el que va a determinar las medidas lineales, angulares y superficiales de la posesión y qué títulos de dominio afecta. Como ese plano actualmente está demorando de 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende del ingeniero agrimensor que intervenga, algunos más, otros menos, en ese interín, el cliente debería ir recopilando la prueba para ir acercándola para uno poder trabajar y cuando esté el plano poder interponer la acción de prescripción adquisitiva. Pero recuerden que el plano es un requisito de admisión de la demanda, o sea que si no va acompañado con el plano, en definitiva no se va a poder interponer la demanda. Ahora, no, está bien, está bien. No tiene objeto, exacto. Que eso es lo que vamos a ver ahora cuando hable de la interposición de la demanda y la descripción del inmueble. Y siempre también hay que ver y analizar cuando uno hace la entrevista con el cliente si no existen causales de interrupción o de suspensión de la prescripción, que no es menor, para evitar sorpresas. Porque muchas veces, les pongo un ejemplo, yo estaba armando un juicio y me dice, no, pero me están haciendo la sucesión de mi abuela. Ah, ¿sí? ¿Y usted ha intervenido? Claro, yo he intervenido. Ya habían hecho inventario en el juicio sucesorio, denunciando ese inmueble, y esta nieta lo había consentido y estaba firme el inventario, ¿sí? Con lo cual, eso hoy en día, una de las causales, ustedes recordarán cuando cursaron, algunos conmigo en la Nacional, una de las causales de interrupción es justamente hoy en día la petición judicial, que es un concepto más amplio que la demanda judicial. Pero, y está, obviamente, el reconocimiento tácito o expreso y el sometimiento a árbitros. Pero en este caso, si esa parte que era parte en el proceso consintió que ese inmueble ingrese al sucesorio con un inventario y que es parte del sucesorio, automáticamente se le interrumpió la posesión y la prescripción, más que la posesión, porque ha existido un reconocimiento en sede judicial y específicamente una petición judicial que le interrumpe el plazo de prescripción adquisitiva a esa parte, y por la teoría de los actos propios no puede contradecirse con actos que han sido jurídicamente relevantes y en los cuales ella ha participado. Sí, me vas a hacer una pregunta. Sí. Exacto. La demanda de desalojo también interrumpe la prescripción, pero siempre y cuando tenga resultado positivo. Hay 2 artículos ahora. Entonces no es interponerle y me voy a dormir la siesta, hablando mal y pronto. No.
Hay que seguir el juicio hasta obtener sentencia. Y lo peor de todo ahora, para que lo tengan en claro, que si la sentencia la pierde el actor, no tiene efecto interruptivo esa demanda. Tampoco, porque recuerden, y esto es muy conocido y más a los colegas con años, que se decía, bueno, aún la demanda interpuesta en otra jurisdicción o sin jurisdicción, tiene el efecto interruptivo en cuanto a la fecha de interposición. Pero el artículo siguiente, ojo, se daba en el código de Vélez-Sarsfield y se da en el actual código, expresamente determina que el supuesto previsto en el artículo anterior, si dicha demanda no es subsanada y continuado el trámite hasta la sentencia, o si a dicha demanda se le entabla y procede el trámite de perención o caducidad de instancia, se va a tener por no interrumpida la prescripción adquisitiva. De hecho, a mí me ha pasado hace poco, acabo de terminar un juicio de prescripción adquisitiva que tenía, cuando me van a buscar, tenía interpuesto un juicio de acción reivindicatoria. Pero por causas que no sé, el colega que lo había iniciado no lo siguió, habían notificado demanda, no había contestado mi cliente, y yo a los 10 meses de ese juicio aparecí y puse caducidad de instancia por el colega. Pero el colega, yo me daba cuenta que le corrieron el traslado de la caducidad de instancia y tampoco lo contestó y decretaron la caducidad de instancia. Y fue otro de los tantos hechos posesorios animus domini que esgrimí yo en la demanda de prescripción adquisitiva. Lejos de ocultar eso, lo dije. Dije a tal punto que luego el reclamo yo pedí la prescripción a los efectos de continuar y lo dije como una prueba más de por qué. ¿Qué se ha probado con eso? Un claro reconocimiento del titular registral respecto a que yo tengo la posesión animus domini, porque si ya me demandó por acción reivindicatoria, claramente me ha reconocido como poseedor animus domini. Después discutimos la antigüedad y la tengo que probar yo como actor. Pero el reconocimiento de la posesión animus domini ya lo tengo en sede judicial. Entonces, cualquiera de esas acciones tienen, ojo, a veces se da, en otros casos, pongo un ejemplo, que yo hice una oposición a la inclusión de un bien en un inventario de un juicio sucesorio justamente para evitar que se me aplique un acto interruptivo, ¿sí? Sí. En ese caso es para analizarlo, pero ante la acción judicial, como hay un reconocimiento judicial ya quedó consentido, en donde ella sí era parte, ya ha renunciado a la prescripción y se ha interrumpido, y aun cuando tengas el plazo cumplido, porque no tuviste la adquisición, exactamente, en esos casos. Pero siempre hay que tener en claro que también se puede dar interrupciones naturales de la posesión. Escuchen esto, interrupciones naturales de la posesión, que cuando yo tengo acciones posesorias, si yo recupero ese bien como poseedor dentro del año, que es el año en donde se prescriben las acciones posesorias y lo recupero, se tiene como por no interrumpido y que nada pasó. Ahora, si pierdo, se me interrumpe. Con lo cual, si hay una interrupción natural, un poseedor dice, se me metió el dueño, los hijos del dueño, qué sé yo, bueno, hay que sacarlo. Hay que sacarlos ya con una acción posesoria, porque si no lo sacas ya y pasa el año, perdiste todos los años que pasaron, y ese es un supuesto de interrupción natural de la posesión, que una vez que se consolida por la pérdida de las acciones posesorias del poseedor, implica recién ahí la interrupción de la prescripción. ¿Se dan cuenta de la diferencia de lo que es la interrupción de la posesión con la interrupción de la prescripción? La interrupción de la prescripción, la ley dice que son 3 supuestos: petición judicial, sometimiento a árbitros y reconocimiento tácito o expreso. Esos son los 3 supuestos previstos por ley. Pero hay un cuarto, que es la interrupción natural de la posesión, cuando se han perdido las acciones posesorias por parte del poseedor, ya sea que las perdió por el transcurso del tiempo o las perdió en sede judicial, por supuesto, porque en ese caso vamos a estar ante una sentencia judicial que le rechazó su
su posesión y su pretensión procesal, en definitiva. Bueno, ¿cuáles son los requisitos relevantes a considerar al momento de interponer la demanda judicial de prescripción adquisitiva? Y ahí va un poco lo que habíamos anticipado recién. En primer lugar, al momento de determinar el objeto sobre el cual recae nuestra pretensión procesal de adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, tenemos que describir adecuadamente el inmueble, objeto de la demanda judicial, tanto en sus medidas lineales, angulares como superficiales. Esa descripción no es ni más ni menos que un relato de lo que vemos en el plano de mensura, y que no es para nada complicado, es lo mismo que hacen los escribanos cuando hacen las escrituras, es simplemente poner que es un inmueble, nomenclatura número tanto, que tiene una superficie tanto, que es colindante al norte, que los puntos 1 y 2, colindante al norte, son de 50 metros, punto 1 y 2, y colinda con el inmueble nomenclatura tanto, que al oeste el punto 2 y 4 tiene 55 metros y es colindante con el inmueble nomenclatura 4, tanto, al oeste tal los mismos puntos 1 y 3, y después al sur 3 y 4. ¿Se dan cuenta? Y hablando de un cuadrado perfecto. Pero en esos casos, hacer la descripción de los puntos, líneas, colindancias, y en definitiva eso también se cierra con una superficie según mensura del inmueble usucapión. Como les dije, también en el plano se va a consignar en nota qué porcentaje de dominio afecta, y por ende después en el objeto va a decir: advertido que el inmueble objeto de la presente acción de prescripción adquisitiva afecta en el 100% al dominio tanto, y en el 30% al dominio tanto, se entabla la presente demanda contra Juan Pérez, titular del dominio tanto, y José Gómez, titular del dominio tanto. Y ahí vamos a entablar la demanda contra dos titulares registrales, uno afectado al 100% y otro afectado al 30%. ¿Sí? Con lo cual es otra de las circunstancias que vamos a necesitar, más allá de que el requisito de admisión de demanda, tener el plano de mensura para poder advertir también no solo la descripción del inmueble, sino los dominios que se afectan. Respecto a los hechos, un poco lo que ya habíamos hablado, es la necesidad de consignar la fecha de inicio de la posesión, más allá de que pueda coincidir o no con la toma de posesión, porque a veces la toma de posesión implica el inicio de la posesión, o a veces por medio de la unión o accesión de posesiones, el inicio de la posesión se da por un hecho anterior de quien me cede o transmite. Bueno, Kipper, en una obra que es de prescripción adquisitiva, hace una enumeración de varios actos jurídicos que pueden ser base de una accesión o unión de posesiones que establece el 1901, y más allá dice la cesión de derechos y acciones posesorios, contrato de compraventa, contrato de permuta, donaciones aún inoficiosas, pero que una donación que aún ha tenido defectos en sus formas, pero que ha implicado la cesión de la posesión, la tradición de la posesión, aún así prueba la unión o accesión de posesiones. Y también vamos a tener que acompañar el informe de dominio con valor legal que acredite quién es el titular del inmueble afectado por nuestra prescripción adquisitiva o de los inmuebles afectados. Sin perjuicio que si ese informe de dominio con valor legal no lo acompañamos, lo va a ordenar el juez por medio de oficio en ocasión de anotar el juicio, que esto, bueno, no lo he agregado, pero para que lo tengan presente, una vez que se inicia la demanda, el juez también va a ordenar anotar el juicio en el registro general inmobiliario por dos cuestiones, que ahí justamente estamos en un momento que hay una contradicción, les diría innecesaria, más que una contradicción, una sobreabundancia, porque estaba la disposición técnico registral 25, que era es una disposición técnico registral del registro de la propiedad inmueble de San Juan, que determinaba la necesidad de tomar conocimiento de la iniciación de un juicio de prescripción adquisitivo y que se había dictado con el código anterior.
que sigue vigente esa disposición. Pero con el Código Civil y Comercial, también ya el Código actual, del 2015 en adelante, dispone la necesidad de la anotación de litis. Con lo cual hay muchos juzgados que en la actualidad ordenan oficiar que se anote la litis y que se tome conocimiento en virtud de la disposición técnico registral 25. Estamos usando dos medidas cautelares, por así decirlo, a los efectos con la misma finalidad. En definitiva, hacemos una doble anotación por la disposición técnico registral 25, que es una toma de conocimiento, y la anotación de litis propiamente dicha. Recuerden que esos casos de esas medidas cautelares que se toman para dar noticia y difusión del juicio iniciado son las únicas que no caducan a los 5 años. O sea que esas medidas no caducan a los 5 años, se mantienen vigentes, con lo cual si después uno gana el juicio, tiene que pedir que se oficie para que se cancele la anotación del litis y que se cancele la disposición técnico registral número 25. ¿Sí? O sea que eso hay que tenerlo presente. Y luego tenemos otro supuesto que ha cambiado con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de San Juan, que era antes el código, hasta el año pasado, nos exigía un certificado del Departamento de Hidráulica, el cual estableciese si el inmueble objeto de prescripción adquisitiva tenía dotación de agua o si estaba afectado por cauces de ríos o de cauces de agua del dominio público. Este requisito se ha sacado en el actual 632 y con razón se ha sacado, y ahí interviene un poco sugiriéndole. ¿Por qué? Porque a la hora de hacerse el plano de mensura, el ingeniero agrimensor necesita en todos los casos la previa avisación y aprobación del plano por el Departamento de Hidráulica, justamente. Y ahí es donde el Departamento de Hidráulica, muchas gracias, ahí es donde el Departamento de Hidráulica verifica y controla, en virtud de su poder de policía hidráulico, si existen cauces de dominio público o si existe dotación de agua afectada. Con lo cual era un requisito sobreabundante. Justamente ahora, no voy a decir el juzgado por cuestiones lógicas, tengo que interponer una reposición en una primera providencia de un juicio donde me piden que acompañe el certificado. Me notifica hoy. ¿Hoy es martes? Hoy. Hoy me he notificado de un juez. Bueno, y ahora esto tengo 5 días para meter la reposición, se la voy a meter, lógicamente, porque es una sobreabundancia y además no se puede mandar a cumplir lo que la ley no manda. El código anterior lo pedía, este código no. Y si no, debió fundamentar. Todo juez, cuando exige un requisito que no está establecido por ley, lo debe hacer por medio de resolución fundada. ¿Para qué? Para justificar el motivo o razón de su pedido, que los puede haber. Ahora, en este caso me dijeron, acompañe certificado de hidráulica. Entonces voy a hacer una reposición que conforme el artículo 632 no se exige ningún certificado de hidráulica, situación que se modificó con el nuevo código respecto del anterior, y le voy a aclarar que el plano de mensura ya contiene la avisación del Departamento de Hidráulica en donde claramente ha establecido que no hay interés público. Encima se da justo en un caso de un inmueble urbano, con lo cual es más grosero la situación. Pero bueno, en eso también, yo sé que a veces es complicado, los abogados tenemos en cierta medida una responsabilidad de no permitir que se desnaturalicen los procesos, porque eso nos afecta en cuanto a los términos de duración del proceso. No podemos andar obedeciendo todo lo que se ordena sin ton ni son, porque se nos van a hacer procesos muy largos. Por supuesto que tampoco es interponer recursos sin sentido, pero muchas veces, y esto se lo digo por experiencia, el certificado de hidráulica a veces les demora 2 o 3 meses, o más. Entonces, si ya lo cumplió el plano, no me lo exige el código, y bueno, vamos a ver, yo después les cuento si me cruzan por la calle y me preguntan a ver cómo me fue. Aclararlo. Sí, no está mal la idea, ¿viste? Poner, aunque sea en el petitum, se acompaña informe de dominio con valor legal y no se acompaña certificado de hidráulica conforme lo determine el 632 del CPC. Sí.
Ahora el principio del Jura Novit Curia debería operar, entiendo yo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que, bueno, muchas veces nos vamos a encontrar con muchos juzgados que también parecen más abogados de Fiscalía de Estado que jueces, y lo digo con conocimiento de causa, no hago nombres, por supuesto, hay otros jueces que no lo hacen, pero en definitiva, para eso está Fiscalía de Estado, y tiene excelentes abogados, tiene los mejores agrimensores de la provincia, entonces no le hace falta. ¿Sí? Además, ya vamos a ver que además, y es más, lo vemos justo ahora, como hoy en día es un proceso ordinario, bueno, el segundo punto, fíjense, previo a notificar al titular registral, se le va a dar vista a Fiscalía de Estado por el término de 10 días, justamente para que controle los términos de la demanda, si hay interés público comprometido o no. Entonces, ya está tutelado y protegido, lo cual está perfecto, porque recuerden, todos lo sabemos, que el dominio público es imprescriptible. Entonces hay que asegurarse que no se continúe en un proceso en donde se están ocupando bienes o afectando bienes que son del dominio público o que hay un interés público, ¿sí? No así el dominio privado. Eso, hay muchos casos en donde hay dominio privado provincial y ahí por supuesto que procede y pueden tener algún problema alguna vez en catastro, hay que meter recursos en catastro para que aprueben el plano de mensura posesorio, porque a veces los quieren rechazar porque dicen que es dominio de la provincia, no, y es dominio privado. Y yo se la simplifico, porque por ahí, si no le gusta estudiar mucho, hay una cuestión muy simple. Si el inmueble aparece publicitado en el registro general inmobiliario, es del dominio privado provincial. Porque en el registro general inmobiliario solo se publicitan bienes del dominio privado. Con lo cual, si está publicitado allá, es del dominio privado. Y los registros de los bienes del dominio público están en catastro. Catastro tiene los registros parcelarios privados y el registro parcelario los bienes del dominio público. ¿Sí? Ahora, si sigue anotado allá, es porque es dominio privado. ¿Sí? Es como un touch como para que lo tengan en claro. Bueno, hoy en día el código también por el 132 cambió, con un acierto, eso sí, al proceso ordinario, porque con el código anterior, no me acuerdo el número de ley del código anterior, ahora es el 2415C, teníamos proceso abreviado en el juicio de prescripción adquisitiva, lo cual traía bastantes problemas, no solo por los plazos de 3 días para evacuar traslados, sino también si había que apelar, nos daban 5 días en vez de 10. Ahora sí, con buen criterio, se ha tomado el proceso ordinario, que vuelvo a repetir, es desde el 2023 en adelante, que implica además la amplitud probatoria y bueno, la posibilidad de no solo establecer la prueba compuesta, sino incluso en el caso de ser necesario, hasta ofrecer un poco más de testigos llegado el caso. También hay otra norma que tutela al interés provincial, que es cuando un inmueble excede 200 hectáreas o hay alguna circunstancia que se considere de trascendencia social o institucional, el juez va a poder establecer el reconocimiento judicial o la inspección ocular como una medida obligatoria. Eso expresamente lo establece el código. ¿Sí? Pero acá hay que tener en cuenta que en el momento de aportar la prueba, que es un poco lo que les había dicho en el proceso, como estamos en un proceso ordinario, ahí tenemos que tener la precaución de cumplir con la prueba compuesta que la jurisprudencia siempre requiere para lograr convicción suficiente al juez de la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva. Y ahí es donde tenemos que ofrecer no solo los impuestos o servicios, no solo los testigos, sino también otras pruebas documentales accesorias que uno las puede poner en el instructivo o ir pidiéndolas a medida que va trabajando la demanda, que acrediten la antigüedad en la posesión o el inicio de la posesión, como les dije, actas de defunciones, libreta de los chicos, DNI de las personas donde ya consignaban ese domicilio, a veces las actas de nacimiento mismas. Entonces, ahí el abogado tiene que tener cierta creatividad para lograr un cúmulo de pruebas que conviertan esa prueba compuesta
en no solo los testimonios y los impuestos y servicios. ¿Porque es suficiente? Sí, a veces sí, pero a veces no. Yo, otro caso recuerdo, era un inmueble en Calingasta y como se lo había expropiado por una ruta, quedó parte de un inmueble con nomenclatura catastral y el otro inmueble sin nomenclatura catastral. Tenían la misma superficie. Uno creo que tenía 30 hectáreas y el otro 28. Y se dio una situación en los juzgados anteriores, cuando estaban allá en calle Rivadavia, me sale la jueza en ese momento, me da la adquisición del dominio del inmueble con nomenclatura catastral porque decía que todos los impuestos y servicios estaban de ese inmueble y el otro no. Obviamente que la peleé y por suerte la ganamos en cámara. Pero, ¿qué pasaba? Era real que de la otro no tenía ni impuesto ni servicio, pero habían cultivos de la misma época, de la misma calidad. Yo hice inspección ocular, me acuerdo que me tuve que ir a Calingasta, y habían olivos añosos de la misma época de los olivos añosos que estaban del otro lado de la ruta, motivo con lo cual también hay presunciones que operan, y con la inspección ocular, más los testigos, más también algunas habilitaciones de ese establecimiento agrícola que tenían alguna antigüedad, obviamente probé la realidad que esto había quedado así por una expropiación de la provincia, pero que bajo ningún aspecto podía darle el dominio a uno sin dárselo al otro. Y en ese momento se le dio intervención a Fiscalía de Estado, lógicamente, porque decían que era un inmueble sin dueño. Y yo dije, no, el título originario era el de una sociedad de Calingasta, que era una asociación, ¿no?, en ese momento. Y ese era el titular, que después el inmueble se subdividió por una expropiación, no significa que sea sin dueño. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, son vicisitudes que se dan a veces en el proceso y que uno tiene que estar atento para no caer en requisitorias que nos complican la causa. ¿Sí? Sí. Y para que le paguen al titular registral, uno presupone que la provincia va a tomar posesión del inmueble. No creo que le paguen sin tomar posesión. Con lo cual, acuérdense que la posesión es un hecho. Si la provincia no tomó posesión, él después puede seguir y hay que ver si esa expropiación, después los abogados de la provincia van a tener que definir si se la van a pagar al titular registral o al poseedor. Van a tener un problema de legitimación. Probablemente lo que tenga que hacer la provincia ahí es depositar ante el juez competente la indemnización, más si es la provincia de San Juan, donde tiene la posibilidad del proceso urgente, depositar la indemnización ahí, decir notifique al poseedor y al titular registral y que se peleen ellos. Pero yo haría eso si fuese abogado de fiscalía, obviamente. Pero claramente eso va a generar la posibilidad de el poseedor hacer valer su derecho de prescripción adquisitiva y pedir la indemnización y tramitarlo. Lo que sí, la expropiación no solo es un modo de adquirir el dominio público, sino es un modo de extinguir el dominio de los particulares. O sea que ese poseedor lo adquiere al solo efecto de legitimarse para cobrar la indemnización, pero no puede seguir poseyendo. ¿Me explico? Va a ser un problema de legitimación para ver quién cobra la indemnización del Estado. Nada más. Y si él cumplió los 20 años antes y lo prueba, se va a poder legitimar para percibir la indemnización. Si no, no. Y va a quedar ahí depositada hasta que se resuelva la incidencia, por supuesto. Bueno, ¿sí? Del Código Procesal, justo no lo traje, pero es el 623, el 6, a ver, pero ¿cuál es el de los requisitos? Es un número arbitrario, a ver, a ver, es el 632. El 632, inciso, es un número arbitrario que dispuso el legislador, y es arbitrario. Inciso 5, gracias. Es un número arbitrario que dispuso el legislador, que es a los efectos, porque hay una realidad. Uno, para hacer una posesión animus domini,
tiene que probar los hechos posesorios sobre la totalidad del inmueble y los públicos y notorios deslindes del mismo. Entonces, muchas veces hay posesiones que son extendidas en los límites y que no son reales en cuanto a la posesión efectiva. Entonces, esas posesiones de tantas hectáreas se entiende que afectan el interés público, el interés de la provincia, y se toma como obligatoria una inspección ocular para que el juez verifique, o reconocimiento judicial, dice el código, para que el juez verifique si es real que existen actos posesorios sobre las 200 hectáreas y si es real que esas 200 hectáreas están deslindadas. Yo recuerdo un colega que me vino a buscar de Hachal, ustedes saben que ahí en Hachal hay mucha. Yo no viajo para Hachal, pero hay colegas que yo los asesoro, y le dije, mira, me vino con el cliente, es real, esa posición es muy grande, esa posición, no, pero tengo cabras que hago aquí y a la vez tengo plantaciones de esto. Me traje el plano de mensura que era un proyecto y le digo, ¿por qué no lo achicás un poco? Haces unos deslindes reales porque uno ha hecho unos estacas de deslinde que yo creo que le iba a ir muy mal. Y el tipo estaba agrandando la posesión realmente. Y la posesión efectiva que tenía el tipo eran 20, 30 hectáreas. Y se quería mandar como, no sé, me acuerdo, 100 y pico. Además ahí los jueces por cautela también le corren, bueno, ahora ya el código le corre vista a Fiscalía y Fiscalía seguramente va a oponerse en el sentido de que van a estar a la carga de la prueba de la parte actora de probar y demostrar que uno posee esas 200 hectáreas, que ejerce actos animus domini sobre la misma, que las ha deslindado. No es barato deslindar 200 hectáreas, ¿eh? Yo les pidan un presupuesto y se van a dar cuenta, no es barato. Y no es fácil poseer. Sí se puede dar en supuestos una calera, ciertos supuestos, por ejemplo, en el sur, algunas papeleras que hacen ocupaciones, que en realidad le pagan a los poseedores, pero hay que poseer 200 hectáreas, no es tan sencillo. Exactamente. Y discúlpeme, y hay otra cosa que es gravísima, cuando son tan grandes, muchas veces quedan dentro de la parcela posesoria cauces del dominio público. Entonces tenés otro gran problema, que ese tipo va a tener un título donde no te va a permitir el ingreso a causa de dominio público, que los tienen que permitir, pero lo tenés que detallar, que esos son, se llaman medio específicos, los que han cursado conmigo en la Nacional se acuerdan, son objetos territoriales legales que el agrimensor debe dejar determinados en el plano de mensura, porque son porciones determinadas de territorio que sin constituir parcela pertenecen o al dominio público o privado de alguna persona. Y los tiene que dejar determinados porque sobre eso no se puede adquirir dominio. Sí, disculpe, colega. Sí, sí, el juez. Y tiene que ir personalmente el juez para justamente, es lo que dice el doctor Navas, verificar el juez la realidad de la posesión, la realidad de los deslindes y que no, en definitiva, que no se use el proceso judicial como una manera de defraudar derechos o de terceros o de la provincia o como dice, realizar actos con trascendencia social o institucional que pongan en riesgo intereses provinciales, nacionales o municipales. Y ahí vamos a ver con la carga probatoria si se prueban. Que pueden existir, pero hay que probarlo. Por eso tome ese recaudo. Yo particularmente en todas mis demandas de prescripción adquisitiva siempre ofrezco la inspección ocular, particularmente porque todos mis juicios, no es que lo diga, pero son reales, no es que, claro, y si queremos podemos existir, sí, pero las hago porque hay colegas que por ahí estiran un poco las prescripciones. No, no, porque va personal. Hay dos formas que se hacen las inspecciones oculares, ya que estamos en un taller práctico. A veces el juez ordena personal de su juzgado para que vaya y hoy en día con la virtualidad sacan fotos, hacen un acta y además del acta después suben fotos. Y, no, y otras veces mandan un mandamiento a los oficiales de justicia y ve el oficial de justicia, hace el acta el oficial de justicia y también saca fotos.
no cambia mucho el plazo y es una prueba importante porque le demuestra al juez, lamentablemente los jueces no van a las inspecciones oculares por una cuestión de tiempo y es entendible en eso, pero lo importante es que el auxiliar del juzgado o el oficial de justicia vaya, documente con fotos, esté el acta, la firman las personas y está en la foto donde están las mejoras, porque yo he puesto casos que era una casa de barrio al principio, que salen los niños chicos festejando el cumpleaños, y hoy en día vaya a una casa de 2 plantas. Bueno, esos son actos posesorios notorios y evidentes también, ¿sí? Eh, bueno, seguimos. Para el supuesto de incomparecencia del titular registral, porque una vez que citamos a fiscalía hay que citar al titular registral. A veces cuando es domicilio conocido, se lo cita y pueden no comparecer. Si es domicilio ignorado, se toma, eso no nos vamos a perder mucho tiempo, pero la forma de notificar a las personas con domicilio ignorado, oficio, secretaría electoral, policía, publicación de edicto cuando así se requiera. Y cuando hay una incomparecencia del titular registral, hay intervención del defensor oficial con competencia en lo civil que hace y garantiza el carácter contencioso del juicio que hablamos en las condiciones generales de la ley 14.159, que todos los códigos deben respetar. Entonces el defensor oficial es quien nos va a requerir, nos va a contestar demanda y es quien nos va a exigir en cierta manera que cumplamos con la carga probatoria de acreditar no solo la posesión animus domini, sino también la antigüedad en la posesión. Y por último, la sentencia judicial que hace cosa juzgada material, que lo determina el 635, y que esa sentencia judicial, tal como se los mencioné, una vez que ha merituado la prueba y que el juez ha entendido que le ha generado la convicción suficiente para declarar la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, conjuntamente ordena la cancelación del dominio anterior y también la comunicación a catastro, que eso es otro, porque al iniciar el juicio les comenté que se notificaba el registro inmobiliario y me había olvidado decirle que también se oficia a catastro, para que ese plano posesorio se le anote la iniciación del juicio, porque pequeño detalle que me había salteado, la mensura posesoria apta para tramitar juicio de prescripción adquisitiva tiene una validez de 1 año, ¿sí? O sea que tienen 1 año para iniciar el juicio. Se lo pueden prorrogar por única vez por 1 año más, ¿sí? Pero luego, cuando uno inicie el juicio, si lo has iniciado dentro del año, es completamente válido, hay que oficiar a la Dirección de Geodesia y Catastro para que anote la iniciación del juicio. Se llamaba antes anotar en la tela, es ni más ni menos que anotar la iniciación del juicio con una nota oficial para que en el registro catastral quede constancia que esa parcela posesoria está tramitando un juicio autonúmero tanto en el juzgado número tanto. Bueno, cuando sale la sentencia, además de anotar la inscripción en el dominio en el registro inmobiliario y la cancelación del dominio anterior, se oficia a catastro para esa mensura posesoria se convierte en un plano de mensura dominial. Pasa a ser una mensura dominial, con los mismos efectos de una mensura dominial que depende del departamento, tienen vigencias mucho más largas, como 24 años en los otros departamentos y 50 años en capital. ¿Se dan cuenta? No, no requiere un acto administrativo, simplemente la anotación, el oficio judicial y el acto administrativo no se requiere resolución, se hace una nota oficial en el plano, pero no requiere una resolución aceptando, porque el director de catastro, aunque no le gusta al ingeniero Cuatropani que se lo diga, pero siempre se lo voy a decir, tiene que cumplir las órdenes que manda un juez, si no va a incurrir en desacato, cuestión lógica. O sea que todo oficio judicial él no lo puede desautorizar con un acto administrativo. Distinto es cuando no quieren aprobar un plano de mensura posesorio por alguna circunstancia, por ejemplo, por decir que es dominio de la provincia, y te quieren rechazar ese plano. Y bueno, ahí tenemos los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico en subsidio para decir no, apruébelo, es dominio provincial, si usted no me lo aprueba me está impidiendo el acceso a la justicia porque es requisito de admisión de la demanda, así que apruébelo, si quiere póngale una nota de que es dominio de la provincia, pero usted apruébelo.
Si no revoca, va el jerárquico y sí se lo revocan. O sea que eso quédense tranquilo que pasa. Sí, 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 sí. Ujú, ujú. No, no, porque la adquisición del dominio, para eso justamente la sentencia tiene que consignar la fecha de adquisición del dominio. Él tuvo muchos años coposeedor, pero termina cumpliendo el plazo de los 20 años a posteriori, por lo que tengo entendido. Con lo cual, la adquisición del dominio, si él empezó en el año 2000, se configuró en el 2020. Si en el 2020 ya estaba separado, divorciado, es bien propio. ¿Se dan cuenta? Y bueno, ahí hay que ver cómo se accionó en el juicio, pero cómo accionaste en el juicio. Ahí por lo general el juicio lo haces, el ordenante del plano mensura es uno y el poder dante es uno y lo haces como bien propio, sin perjuicio que después eso se puede revisar en el fuero de familia. Porque en el fuero de familia ha habido casos, yo sé porque he asesorado a alguna abogada de familia, eh, han pedido que se considere en una liquidación de sociedad conyugal un bien que se había adquirido como propio por prescripción adquisitiva y el tipo había vivido toda la vida ahí con eran convivientes, perdón, y lo había hecho a título propio. Entonces, desconozco cómo se resolvió, pero se incidentó eso en la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Sí? Bueno, y ahora como para que tengamos tiempo de ver algunas otras preguntas, sí voy a hacer la distinción también con algo que por ahí los colegas mucho no conocen, casi que yo me hago mucho de eso, pero hay que compartirlo con los colegas, que es el proceso de rectificación de título que está en el artículo 636 al final de lo que es la prescripción adquisitiva. Yo he dado un concepto, bueno, por otros cursos que he dado, de lo que es el proceso de rectificación de título, y bueno, decimos que es un conjunto de actos jurisdiccionales debidamente regulados que tienen como objeto y finalidad corregir las medidas o superficies en un título en virtud de exceder ese título las superficies y las tolerancias reglamentarias de las superficies establecidas por la ley. Lo paso al castellano, digamos. ¿Qué significa? Yo, y esto mírenselo, a ver si está acá, si lo puse. Ahí está, justo. El requisito de mensura previa, siempre que voy a comprar o adquirir un inmueble, necesito sí o sí contar con un plano de mensura vigente. ¿Por qué? Porque la ley 26.209 nos requiere en el artículo 12, ustedes van a ver, en todos los actos que se constituyan, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se debe tener un certificado catastral vigente. Cada provincia, conforme su poder de policía reglamentario, establece cómo es el certificado catastral vigente. Nosotros, nuestro certificado catastral vigente no es ni más ni menos que el plano de mensura, aprobado mediante un acto administrativo, ahí sí, en la aprobación del plano es un acto administrativo, sale una resolución con vistos considerando y resuelvo, aprobando el plano, y un sello de plano apto para trámite judicial, para escriturar, para prescripción adquisitiva. Ese es el requisito de la mensura previa. Ahora, muchas veces cuando hacemos mensura, ustedes verán que tenemos superficie según título y según mensura. Ahora, hay un decreto del año que nunca me acuerdo, pero bueno, a ver, ahí está. El decreto ley del año 1957 que establece las tolerancias reglamentarias, que es el 5%. Es decir, que si hay una diferencia en la mensura respecto de la superficie según título, lo vamos a poner groseramente, un inmueble de 1.000 metros, si tiene 1.050 metros, está dentro de las tolerancias, se inscribe en el registro con las tolerancias reglamentarias sin necesidad de hacer rectificación alguna. Y se inscribe en el registro y por eso se pone superficie según mensura y según título, porque no coinciden, pero están dentro de las tolerancias reglamentarias. Por eso hay dos medidas. Ahora, vuelvo para atrás. ¿Qué puede pasar?
que existe un excedente, es decir, que existe una superficie que exceda esa tolerancia reglamentaria y que sea mayor al 5%. Y ese excedente no es ni más ni menos que la diferencia que existe entre la superficie poseída con la superficie que consta en el título del inmueble del cual soy titular. O sea, tengo superficie según título 500 metros cuadrados y tengo en la hora de hacer la mensura 650, que claramente me excedo del 5%. Ahora ahí hay que ver si ese excedente es sustancial o formal, que esa es la distinción que hay que tener en claro. Antes de ver eso, hay un principio o una presunción, más que un principio, en el 1914, que es una presunción juris tantum, que el 1914 dice que si media título se presume que la relación de poder, o sea, la posesión, comenzó desde la fecha consignada en el título y que la extensión de esa posesión, es decir, la superficie que poseo, es la que se indica en el título. O sea que yo tengo una escritura que dice que compré un inmueble de 500 metros en 1999, se presume, juris tantum, porque no tenemos registros convalidantes, se presume, admite prueba en contrario, que yo adquirí la posesión de ese inmueble en 1999 y que poseo 500 metros, ¿sí? Cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Hago la mensura, porque lo quiero vender, y me salen 650 metros. Y ahí vemos que hay un excedente que puede ser por dos circunstancias. Puede ser un excedente sustancial o material, depende de algunos autores, o puede ser un excedente formal. El excedente sustancial es aquel excedente que tiene su origen en agregaciones o avances territoriales de la posesión, pero que claramente implican que no tengo título sobre esa porción de excedente. Corrí el alambrado, se desvió el cauce del río y yo adquiero más terreno, ¿sí? Modifiqué las colindancias con otro, un callejón que era comunero lo cerré como propio, ¿sí? En todos esos casos ha habido una agregación, un avance de la posesión, pero que no está amparada en título, ¿sí? Ahí no, porque ese avance o esa agregación voy a tener que subsanarla no por un procedimiento de rectificación de título, sino por un modo que corresponda, por ejemplo, o por prescripción adquisitiva o por accesión, que accesión es cuando se desvía el cauce de un río, o por el modo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy incorporando más posesión a mi título. Distinto del excedente formal, que el excedente formal surge con descripciones superficiales o lineales que han sido deficientes porque son títulos viejos, que no tenían precisiones en ese momento a la hora de mensurar los terrenos, y hoy en día con las mensuras, con georreferenciadas y con procesos de mucha simetría y de mucha precisión, surgen diferencias, pero esas diferencias están amparadas en título. ¿Por qué? Porque los límites se mantienen. Hay un error en la superficie. Les pongo un ejemplo que me pasó hace poco que encima en un inmueble rural. El título, claro, el título era 1929, imagínense, y decía colindante con el río San Juan, colindante con la ruta provincial, que ahora era nacional, y con la estancia de Don, no me acuerdo, decía como Don Gómez, y con la propiedad de la bodega tal, decía los límites, ¿sí? Ahora, cuando hago la mensura con el agrimensor, le digo, bueno, hagamos la mensura, que eso lo iba a comprar una empresa, surge un excedente, claro, decía como 20 hectáreas. E incluso el título, miren, decía superficie aproximada 20 hectáreas. Aproximada le habían puesto. Estaba 1929, ¿te imaginas? Ahí estaba la técnica, se dice a los agrimensores, le digo, usar la técnica de los 5 dígitos oscilantes, les digo yo. Más o menos qué superficie tiene, ¿viste? Ese más de los 5 dígitos oscilantes. Bueno, ahí era 20 hectáreas. Cuando mensuran salieron 24 hectáreas, o sea, 4 hectáreas más, una barbaridad. Pero los límites se mantenían, eran exactamente los mismos. Con lo cual, en ese caso, el excedente claramente era formal.
Tal es así que los límites, y así lo determina el 636, se habían mantenido por mucho más de 20 años. Con lo cual el título está amparando esas 4 hectáreas. No son 4 hectáreas que yo le gané a un colindante, no son 4 hectáreas que le saqué a otro. Están amparadas en el título, nada más que el título tenía deficiencias en su descripción, imprecisiones, que no hacían que una superficie estuviese claramente consignada. Y esa superficie que supere el excedente es por un error en descripción. Por lo cual ahí sí puedo usar el procedimiento de rectificación de título del artículo 636. En cambio, en los otros casos, el título se debe sanear por prescripción adquisitiva, accesión de cosa inmueble o cualquier otro procedimiento, porque en el excedente sustancial ahí sí estoy sumando posesión. Ahora, el proceso que tenemos que tener en claro de la rectificación de título presupone que este excedente está amparado con el título, que es por un error formal en la descripción, no por agregaciones. Por eso, cuando uno advierte o viene un cliente con una mensura y tiene un excedente, hay 2 caminos posibles a subsanar ese excedente: o la prescripción adquisitiva o la rectificación de título. Y ahí es donde hay que ver. Primero, bueno, hay que ver una mensura, porque ahí vamos a advertir el excedente. Primero, ¿supera o no las tolerancias reglamentarias? Es más o menos el 5%. Es más, bueno, no lo podemos solucionar administrativamente. Vamos a tener que ir a la justicia. Ahí el agrimensor, hoy en día, y por insistencia de quien les habla, todos los agrimensores, y por suerte los egresados salen y ya lo hacen religiosamente, consignan en nota si el excedente es sustancial o formal, porque ellos a la hora de hacer el acto de levantamiento parcelario, de determinar la territorialidad del título, tienen que hacer un estudio del título. Y ahí ellos advierten si ese excedente viene por una mala o errónea descripción del título, o si efectivamente el título era preciso y ha habido una agregación material de la posesión. Muchas veces, ¿qué pasa? Uno ve que habían 10 hectáreas y en un sucesorio se dividen 2 hectáreas para cada uno de los 5 hijos. Pero claro, antes no eran 10 hectáreas justo, eran 10 hectáreas 500, ¿sí? 10 hectáreas 500.000 metros. Y en la división, justo los 500.000 metros le quedan a uno que lo supera a su tolerancia reglamentaria. Lo lógico es que eso, si hubiera estado en el 5%, se prorratea los 5 y quedan todos dentro de la tolerancia reglamentaria. Pero si se lo lleva todo uno, no implica que eso haya agregado territorialidad o haya agregado posesión. Sigue siendo un excedente formal. Lo que pasa es que hay que explicarlo. Hay que explicarlo y fundamentarlo para decirle al juez, no, mire, no he asumado más posesión, no le he sacado posesión a nadie, mantengo los límites y es simplemente una cuestión formal. Y justamente establece el 636, el juez puede citar a los colindantes, pero incluso se establece que en el caso que los colindantes no se hayan modificado los límites más de 20 años, hasta puede dispensar de sueltecita. No conozco juez que no cite colindante cuando hago la rectificación de título. Es casi un paso que inevitablemente se va a tener que hacer. ¿Para qué? Para que el colindante manifieste si tiene oposición o no respecto al juicio de rectificación. Ahí claramente nos vamos a dar cuenta si es verdaderamente un error formal, que había una errónea descripción de la superficie del terreno, o si evidentemente ha habido una agregación por otra causa y en definitiva estamos sumando posesión no amparada. Eso es lo que hay que advertir a la hora de cuando estamos en presencia de excedentes superficiales. Que incluso el juez, si quiere, como medida mejor proveer, o lo podemos ofrecer nosotros, se puede tomar una pericia de ingeniero agrimensor, pero por lo general, cuando no hay oposición de los colindantes, es un proceso que tiene una sentencia por lo general favorable, y la sentencia, que eso es importante también consignarlo, debe ordenar la rectificación del título y del asiento registral, para que se anote en el título y en el asiento registral, haciéndose una descripción detallada
de cómo se debe describir el inmueble. Y ahí van a tener un problema, porque el inmueble, vamos a tener un ejemplo, dice punto 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1, ¿sí? Y el excedente va a tener puntos 2, que es el punto 1, 2, 2, me van siguiendo, ¿no es cierto? 2, 5, 2, 5, 5, 6 y 6, 3, porque es 2 y 3, ¿no es cierto? Me siguieron más o menos, que esto podría haberlo hecho con un pizarrón, pero no sale. Entonces, cuando la sentencia ordene, va a decir, al norte, punto 1 y 2, 20 metros, y 2, 6, 2, 5, 15 metros con un total de 35 metros. Y hay que hacer la descripción del inmueble completo, incluyendo el excedente. Y eso es lo que tiene que tener la sentencia, y eso es lo que tiene que tener el oficio, que va tanto al registro inmobiliario como a catastro. Y en el plano de mensura de catastro, donde esté el excedente, se pone en nota conforme sentencia de fecha tanto, del juez tanto, del juez tal, del juzgado tanto, se ha hecho rectificación de título de la superficie completa del presente plano. Y en el registro inmobiliario se subsana la inscripción registral con la descripción del inmueble en su superficie completa. Como corolario, y para tenerlo en claro, cuando estamos frente a un excedente superficial, tenemos que determinar, según el 1914, si ese excedente lo poseemos amparados en el título o si excedente que tenemos es sustancial y estamos haciendo agregación de posesión que exceden los términos de nuestro título. Si es un sustancial, deberemos recurrir a la prescripción adquisitiva o a la accesión de dominio por accesión de inmuebles, o si es un excedente formal, en donde ha habido un error o descripción del título, vamos a poder proceder al procedimiento de rectificación de título y va a ser un proceso mucho más breve, ni siquiera es trámite abreviado, es trámite específico, tiene su trámite propio, por eso es un trámite especial, que citemos con acreditemos con prueba documental la descripción del título, se va a dictar una sentencia ordenando la rectificación del título y del asiento registrado. Sí, dígame. Sí, por supuesto. De hecho, te vas a tener que oponer para mantener la posesión de ese excedente, porque si es un excedente sustancial, vos ahí no, entonces tenés que mantener la prescripción adquisitiva. Tenés que actuar como poseedor. Y como poseedor animus domini, una de las facultades que tiene el poseedor es la de exclusión. Nadie puede tomar la cosa por mano propia, ni el mismo dueño, porque hay una interdicción de la violencia. Para eso tenemos las acciones posesorias, si no, nos andamos como los cowboys sacándonos a los tiros de los inmuebles. Entonces, si quiere y él dice que es el dueño, que me haga una acción posesoria, si se le prescribió en la acción posesoria, que me haga una acción reivindicatoria, pero yo mantengo esa posición. Ahora, claramente, no voy a poder hacer rectificación de título porque cuando cite a colindante, me va a decir no. Está claro. Entonces voy a tener que hacer prescripción adquisitiva. Y ahí voy a tener una prescripción adquisitiva contradictoria y ese plano de mensura de ese excedente va a decir afecta el tanto por ciento de ese título, que es el título del colindante. Y yo uso como prueba que ese excedente está, yo justo ahora estoy haciendo uno en Caucete, con un título que tengo, porque mi cliente compró con título un inmueble y la cesión de derechos y acciones posesorios de una fracción de otro, que venía de una sucesión, pero sin título. Pero ya llevo más de 20 años. Y me he opuesto, obviamente, el titular registral, lo tengo contencioso el juicio. Pero bueno, también tengo entre las pruebas de inspección ocular esa fracción incorporada al inmueble mío de una manera notoria y evidente, con muros de antigüedad, con construcciones añosas, ¿se dan cuenta? Entonces espero que me vaya bien, está en trámite. Sí.
el mismo título dice un excedente de 5 hectáreas, eso debe ser un título viejo, es un excedente formal, que en las anteriores anotaciones personales causales, no en el folio real, se anotaban, y que ahí vas a tener que hacer rectificación de título. O sea, la prescripción, ahí va a ser seguramente formal, pero ahí vas a tener que hacer un estudio de título. Es un dolor de cabeza fundamental en la rectificación de título, no se crean que es fácil, porque vos tenés que decir por qué viene esa deficiente descripción, porque muchas veces viene de subdivisiones mal hechas, o a veces viene, sí, por errores notorios y evidentes en las medidas de los inmuebles, porque son títulos viejos. Ese que les dije yo me salió por un tubo porque decía aproximadamente 20 hectáreas. Ya el título reconocía la falta de precisión. Pero hay otros casos en donde ese excedente viene por subdivisiones no muy prolijas hechas. Y por ejemplo, si vas a construir en ese inmueble, a mí me pasó la otra vez, un edificio de propiedad horizontal, no te permiten construir que tengan sobre excedente. Tiene que estar el título sin excedente, ni formal ni sustancial. Entonces tenés que sanearlo antes de poder afectar a pH. Si no lo saneas, no lo puedes afectar a pH, ¿sí? Porque uno de los requisitos para afectar a pH es título suficiente y perfecto. Además de la mensura de pH y, bueno, y del reglamento de copropiedad de administración y todas esas cosas. Bueno, en definitiva, a la hora de advertir una mensura con un excedente, para que quede como conclusión, ustedes tienen que advertir primero si el excedente supera o no la tolerancia del 5%, y si supera la tolerancia del 5%, verificar en nota si es un excedente sustancial o formal, o averiguar conforme estudio de título si ese excedente, en virtud del 1914, está amparado en el título, o si estamos frente a una agregación de posesiones que no tiene título que lo ampare y que deberemos sanearlo por medio de una prescripción adquisitiva o una adquisición de dominio por accesión. Bueno, con eso un poco hemos terminado la charla de hoy, que era la idea para dar un pantallazo de todo, y quedamos abiertos para las consultas y preguntas. ¿Sí? ¿Se puede acceder intervirtiendo título? No, son dos cosas distintas. La interversión del título claramente se da cuando una persona que era tenedora, la vamos a simplificar, un tenedor se convierte en un poseedor, aunque sea de mala fe y vicioso, pero poseedor por abuso de confianza. Pero cambia la calidad de su posesión. La interversión del título es muy importante probarla para tomarla como inicio del cómputo de la posesión, ¿sí? No, totalmente permitida y regulada. El principio en el Código Civil es que nadie puede cambiar por sí solo la causa de su posesión, salvo la interversión del título, cuando por actos exteriores, idóneos, públicos y notorios, cambia su condición, y eso tiene efecto frente a terceros. Por ejemplo, me prestaron una casa de palabra, claramente soy tenedor, ¿sí? Ahora, no me voy, el propietario me hace un desalojo. Por la causa que sea, yo le gano el desalojo, porque fraguó un boleto de compraventa, porque trajo testigo que antes vivía el padre y lo que sea, le gano el desalojo. Claramente ahí se produce una interversión del título. Ahí se produce una interversión del título. Entonces, a partir de ahí yo ya estoy convertido en poseedor, porque le rechacé la pretensión del desalojo al actor. Yo ahí me intervertí el título. Suponiendo que yo mantengo esa posesión durante 20 años, voy a poder adquirirla. En la fecha de inicio la voy a probar con la interversión del título que se produjo. O en otros casos, gente que construye, tienen prestado de palabra el inmueble, pero sacan habilitaciones para construir, construyen en doble altura, habilitan comercio, una despensa y todo, y bueno, prueban una intervención de título, más que los herederos del titular registral no tienen mucha prueba para acreditar cuál fue la causa de ocupación de esa persona, y se dan supuestos.
Es difícil porque requiere mucha carga de la prueba del actor, probar la interversión del título, ¿sí? ¿Cómo? Ah, sí, bueno, sí, justamente ahí recuerden que una de las causales de suspensión de la prescripción adquisitiva es que un heredero se suspende mientras está la sucesión, no poder prescribirle la sucesión, pero solamente esa suspensión, la jurisprudencia dice que es operativa frente al heredero administrador de la sucesión. ¿Por qué? Porque ahí ese heredero administrador de la sucesión tiene un interés contrapuesto. No puede prescribir respecto a los bienes que administra. Lo mismo que el director de la sociedad que no puede prescribir los bienes que son titularidad de la sociedad. Pero respecto al heredero que no es administrador de la sucesión y que tenía, por ejemplo, en la posesión de ese bien antes de la muerte del causante a título exclusivo, no se le suspende y continúa el trámite aún abierta la sucesión. Por eso, es como les dije en un caso, ahí ese heredero debe oponerse a que en el momento de la sucesión se incorpore ese bien al inventario. ¿Sí? Se debe oponer diciendo, ese bien yo ya lo adquirí por prescripción adquisitiva. Yo tuve un caso así, había iniciado el juicio de prescripción adquisitiva, los hermanos iniciaron la sucesión y yo me opuse y dije, no, ese bien no integra el acervo hereditario porque estoy tramitando la prescripción, que vaya y que se comparezcan allá. Y lo pude adquirir por prescripción adquisitiva porque, bueno, claramente además yo probaba que había sido una posesión incluso contra el padre, en definitiva. No es que estaba vulnerando legítima, porque es mucho más profundo, porque si no así se puede disfrazar una vulneración de legítima. No, no, es que no, lo que la ley no prohíbe no está prohibido y todo lo que no esté prohibido está permitido. O sea, vos podés, por supuesto que ahí va a venir el problema, que vos pruebes que tu posesión es animus domini y es uno de los supuestos de probar la interversión del título. Porque si vos estás poseyendo un bien de tu padre, lo más lógico y es que vos lo has recibido por un préstamo, por una concesión de uso que te ha dado tu padre, y vos tenés que probar, muy difícil, una intervención del título. Ahora, muchas veces se da que ese inmueble vos lo venís poseyendo desde mucho antes o de otros tiempos, y por ejemplo, porque era de tu abuelo. Vos lo poseíste y rechazaste a tu padre, a tu tío, a todos, ¿sí? Y lograste los 20 años, y en esos casos, a pesar de que es tu abuelo, vos vas a poder tramitar el juicio de prescripción adquisitiva sin ningún problema. Por supuesto, después vas a tener que litigar contra tu padre y tus tíos, que van a ser los herederos del titular registral, si es que se presenta. Y si no, contra el defensor de ausente. No, por supuesto, no. La intervención del título para que opere tiene que ser, ya les he dicho, actos idóneos, públicos, notorios, evidentes y con efecto de tercero. O sea, contestar la carta de documentos, rechazar, haber pedido habilitaciones para construcción en entidades públicas, haber hecho un plano de mensura posesorio, eso es una muy buena prueba para tramitar prescripción adquisitiva en donde se notificó, yo les digo que cuando se hace una mensura posesoria, se cita colindante, se cita el titular registral, se publican edictos, tiene un montón de publicidades. Entonces ese acto administrativo que después se aprueba por resolución, el plano de mensura es otro caso más de interversión de título, ¿sí? Yo tuve un caso que ese sí lo perdí en la corte, pero fíjense, era una persona que se separó de hecho con el marido hace muchos años. Él, por un suceso que no lo voy a contar, pero era parecía una novela más o menos. Entonces, él, se va el tipo, no, no, o sea, el marido se puso, salió con la novia del hijo, imagínense. Es una novela. Es una novela, era una. Entonces, ante ese suceso, lo corrieron mal al tipo y el inmueble estaba a nombre de los hermanos y del marido, digamos, de 5 titulares registrales.
ante semejante suceso, los hermanos del echado, ¿no es cierto? Exacto, la dejaron a la mujer con los hijos, no les dio la cara, la dejaron y dijeron, no, que siga ahí. Pasó 32 años hasta que un día le llaman, le mandan una carta y le dicen, mire, se ha puesto en venta esto, y bueno, me busca a mí y yo le digo, no, le rechazo, yo esto ya lo adquirí por prescripción adquisitiva, es más, estoy tramitando un plano de mensura posesorio para iniciar el juicio. Y ya había mandado la agrimensor que era el plan. Me hacen un desalojo, lo pierden, porque yo ya acredité que era poseedor y los desalojos no proceden contra los poseedores. Apelan a la Cámara de Paz, lo pierden, ahí gané, vamos a ver. Después me interponen una acción reivindicatoria, cambian de abogado, me interponen una acción reivindicatoria. Yo contesto y opongo la excepción de prescripción adquisitiva y pido acumulación de procesos con la prescripción adquisitiva que acababa de iniciar en otro juzgado. Se acumulan. En ese momento la prescripción adquisitiva tramitaba por abreviado y la acción reivindicatoria por ordinario. Igual se acumulan, pero tramitan separados, ¿sí? Pero está lo que se llama el principio de invocabilidad de las pruebas. Las pruebas producidas en un proceso sirven en el otro para evitar el dictado de sentencias contradictorias. En primera instancia, el juez, como vio muy complicado el asunto, dijo, una de las causales de la suspensión de la prescripción es el matrimonio. Y como nunca se divorciaron, que es cierto, nunca se habían divorciado, se está suspendida la prescripción y no la puede adquirir por prescripción. Digo ya. Apelo. Y digo, mire, esto va en contra de la realidad de los hechos y el Código Civil y Comercial nuevo dispone que aún la separación de hecho, esto en el Código nuevo, pero me aplicaba el Código viejo a mí porque los 20 años se habían producido antes del 2015, ¿sí? Porque ya había fecha de inicio y fecha de adquisición de dominio, supuestamente, pero todo se había dado antes del 2015. Igual le digo, en el código actual, la cesación de la convivencia, la separación de hecha, notoria y evidente, hace cesar la causa de suspensión por matrimonio. No es necesario el divorcio y la separación personal. Esa situación que es notoria, evidente, consentida por los otros titulares registrales, porque había habido prueba confesional, era un juicio más viejo, ¿no es cierto? Y los otros me aceptaron que el tipo había salido con la novia del hijo, parecía, faltaba Jorge Rial en la audiencia, ¿no es cierto? Porque me decían, no es conducente en la causa, no, sí es conducente, y me lo permitían por la... Y dijeron que se quedó viviendo ella con los hijos y todo, bueno. Aún así, era notorio y evidente la separación de hecho, que el tipo no había vuelto nunca, entonces eso hacía cesar esa causal de suspensión. La causal de suspensión tiene como fundamento finalidad que no haya desavenencias entre cónyuges porque uno se quede con los bienes de otro. Es una finalidad moral, ética y hasta podemos decir religiosa. Ninguno de esos fundamentos se daba en este supuesto en donde no había matrimonio que cuidar, máxime cuando llevaban separados de hecho 30 y pico de años. Gano en la Cámara, 2-1. Dos jueces dos jueces votaron a favor y una en contra. Encima una mujer me votó en contra, increíble. Pero bueno, y no voy a decir. Y fui a la corte, el colega, muy buen colega, me llevó a la corte. Y en la corte me dicen que porque yo había hecho una apelación doble, ya me acuerdo, había hecho una apelación doble. Primero, la separación de hecho hace cesar la causal de suspensión. Y subsidiariamente, de última, es una causal de suspensión personal. Entonces, si no puedo prescribirle a él, los 4/5 de los otros sí. Era un agravio subsidiario. ¿Me van siguiendo, no? Me voy a la corte. En la corte dicen, me dan una vuelta, que sí, que muy bonita la sentencia de Cámara, que muy linda, pero somos conservadores y no se le puede prescribir, se debió haber divorciado. Pero vuelva a la Cámara, a otra Cámara, para que resuelva el segundo agravio, que es si procede contra los otros 4. Y ya bueno, ahí empezaron a tejer algunas cosas porque ahí me fue mal y dijeron que como era una cosa indivisible,
se extendía a los demás. Nunca estuve de acuerdo. En la otra podemos discutirlo y puede ser, para mí esa no, pero bueno, es lo que todos sabemos cómo es el ejercicio de la abogacía. Y después metí el extraordinario de vuelta a la corte y perdí en la corte. Chao. Me fui. Y yo tenía un pacto de cuotality y chao. Bueno, esas son las cosas de la profesión que a veces no le va bien a uno, pero era un lindo caso. De hecho, un ex alumno de la Universidad Nacional hizo una maestría y expuso el caso en la Universidad de Rosario, me dijo, y se sacó un 10. Le digo, bueno, por lo menos sirvió para que te saque un 10 goles. Yo plata no gané. Mi clienta sí vivió muchos años gratis en el inmueble, pero yo plata no gané. Pero bueno, era un hecho controvertido en ese sentido, de que si hoy en día esa separación de hecho hubiese logrado hacer cesar la causal de suspensión. Sí. Ah, bueno. Pero está grabado. Sí. 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 No, justamente la 14159, en el último párrafo, pasa que no lo he transcrito, pero ustedes lo leen después, en el último párrafo dicen que los requisitos establecidos en el párrafo anterior, principalmente el plano de mensura, no son necesarios cuando la prescripción adquisitiva se utiliza como defensa o excepción. 159 es el decreto ley, mira. Y no te pueden obligar a reconvenir. Esa es la 14159, el último párrafo, el artículo 24, el último párrafo. No, no te pueden obligar a reconvenir, porque vos por ahí querés hacer más honorario y querés ganar ese juicio y después hacer el juicio de prescripción. Yo varias veces he puesto excepción de incumplimiento contractual y después he hecho una demanda de cumplimiento de contrato y he hecho 2 juicios. Eso se llama estrategia. No, el fallo, no, en esos casos, siempre en esos casos ahora que es proceso ordinario, yo particularmente hubiese puesto la excepción y hubiese reconvenido. Pero no es que es dirimente la situación. Yo por estrategia hubiese hecho eso. Hubiese puesto la excepción y hubiese reconvenido. El plano de mensura, no importa, sale en la sentencia, porque como estás eximido por esa ley, sale en la sentencia y te ordenan hacer plano de mensura para proceder a la inscripción. ¿Me explico? Pero te eximí solo en ese caso para contestar demanda. Yo procesalmente hubiese interpuesto la excepción y hubiese reconvenido. Pero no es dirimente, no que por eso va a perder, porque si vos probás bien los 20 años, ¿qué va a pasar? Les rechazan la demanda. Y vos después hacerte un juicio de prescripción adquisitiva para adquirir el dominio. Y vas a usar de prueba ese juicio, obviamente. Pero bueno, en el interín pueden pasar cosas, decían. Pasan cosas en el interín. No, solo los comprobantes de pago son los que sirven, es indistinto. De hecho, por ejemplo, el impuesto inmobiliario va a venir siempre el nombre del titular registral, energía sí lo vas a poder poner, todos los servicios, municipalidad a veces no lo podés cambiar y sí a nombre del titular registral, es indistinto. Lo importante es la tenencia del comprobante que acredite la posesión y la antigüedad en la posesión. Sí, ahí vas a tener una cuestión de un encerramiento forzoso de un inmueble. Hay que ver si te lo aprueban a la mensura o no, primero. Y si te aprueban la mensura y queda un inmueble encerrado,
ese inmueble que quede encerrado el titular, después te va a poder pedir a vos una servidumbre de paso forzosa, si es el lugar más idóneo para salir a la vía pública. Sí, 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 porque no es un problema del titular que le queda encerrado el inmueble. O sea, no es un problema tuyo, pero si no te impide el acceso. Bien, tenemos Sí, una pregunta ya también. Vamos finalizando sí, con la... porque me fui, pero bueno. Sí, exactamente. Bien lo has afirmado. Los tenedores del IPB son tenencias precarias hasta tanto cancelen el inmueble. Están en calidad de tenedores porque están con un saldo adeudado y un crédito oficial en pago. Por ende, no suman. Ahí vos no podés acceder a la posesión de ellos con calidad de poseedor. No estás sumando el 1901, no sumás la posesión de ellos. ¿Me explico? Y sumado a que muchas veces esos barrios del IPB, hasta tanto se haga la afectación, son bienes del dominio público a veces, hasta tanto se subdividen y se afecten a barrios e ingresen al registro inmobiliario, quedan como dominio público. O sea que es otra situación ahí a dar. Sí. Menor del... Pero usted quiere, usted tiene un condominio es titular registral con otro condominio y usted quiere adquirir la totalidad del condominio o más de su condominio. O sea que excede, supongamos que tiene el 50% y usted quiere adquirir el 60%, el 50 más el 10, porque tiene título. Sí. Ujú. Sí, le puede prescribir al condominio, usted le puede prescribir. También puede pedir la división de condominio. O sea, bueno, en la estrategia de la división de condominio son casos para analizar, pero en la división de condominio hay licitación que se llama, que es un proceso de licitación en donde los condóminos pueden ofrecer y ningún otro condominio se puede quedar con eso si no le satisface los créditos porque habría un enriquecimiento sin causa. Entonces es muy probable que se dé, pero sí se puede prescribir, un condomino le puede prescribir a los otros condóminos y tiene que probar una posesión exclusiva y excluyente de los otros condóminos. Yo he hecho un caso similar al suyo, que es que la parte de atrás de un inmueble que el tipo tenía la casa, todo, y en esa parte hizo quincho y pileta, pero varios compraron ese inmueble para hacer quincho y pileta 4. ¿No es cierto? Pero él tiene más superficie de lo que tiene de condominio. Y todos los otros se han muerto, los otros titulares del condominio. Entonces yo entre ponerme a hacer la división de condominio, el tipo tiene un 25%, pero ocupa un 33%. Miren cómo me acuerdo porque está tramitando eso. Todavía no me la resuelve. Pero los titulares han muerto y él tiene la posesión desde hace varios, como 30 años. Y hemos hecho la prescripción adquisitiva del inmueble contra los otros 3 condóminos, claramente. Claro, ahí podés solucionarlo por la división de condominio. Pero igual podés hacer la prescripción, por supuesto. Quien puede lo más puede lo menos. O sea, por la división de condominio puedes, pero si, tranquilamente puedes prescribir por menos. De hecho, estás perdiendo derecho, pero vos te asegurás el tuyo. Pero se puede, se puede. En la medida que acredites, por supuesto, la posesión exclusiva en la antigüedad y excluyente respecto a los otros condóminos. Queda anotado el restante en la mensura, queda.
y te queda la porción de... Es más, vos seguís manteniendo la porción del restante. Queda. Bien, si no tenemos más preguntas, damos por finalizado el taller. Le vamos a dar un aplauso al doctor. Gracias. Allá quedó una colega sin la última. Bien. ¿Y qué relación real tienen con la cosa? ¿Usted trabaja en el IPB, colega? Bueno, ¿y qué relación tienen con la cosa? ¿Cómo los calificarían? ¿Es tenedor o poseedor? A mí me da la impresión que es tenedor, pero ojo con la calificación que usted menciona. Me da la impresión que es tenedor. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso sí. Ajá. Bueno, ahí cuando tienen la escritura ya serían poseedores, entonces. Ahí sí serían poseedores. Muchas gracias doctor. la aclaración. Bueno, le hacemos entrega de un presente al doctor Matar, en nombre del Foro Abogado y el Instituto del Nobel. Y fuerte el aplauso para el doctor nuevamente. Gracias, muy amable. Muchas gracias.